Buenas tardes, estudiantes. Quiero darles la bienvenida a nuestra segunda clase del curso de Comunicación 2. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, pero al mismo tiempo un poco complejo. Como ustedes, estas clases están siendo grabadas. Antes de iniciar la clase, quisiera hacerles una consulta. ¿Todos están registrando su asistencia antes de ingresar a las clases? Porque en el ciclo anterior ocurrió de que algunos alumnos habían olvidado registrar sus asistencias y casi para finalizar el ciclo se dieron cuenta de esto y tuvieron problemas porque tuvieron que realizar un trámite para que le validen la asistencia. Entonces, por eso es que quería el día de hoy recordarles que debían ir realizando ese registro antes de ingresar. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tildación. ¿Qué cosa es la tilde? ¿A qué denominamos tilde? El día de hoy vamos a hablar de la tildación y vamos a conocer la diferencia entre tilde y acento. El objetivo de la clase consiste en conocer las reglas de tildación y aplicarlas. Vamos a ver lo que es la tildación general, vamos a hablar acerca de la sílaba tónica, conoceremos las reglas de tildación, se va a hablar en qué casos tildamos las palabras agudas, las palabras graves, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. La primera pregunta consistía en lo que es el acento y la tilde. Como nosotros sabemos, toda palabra está compuesta por sílabas. Dentro de las sílabas que componen una palabra, va a existir una que se pronuncia con mayor intensidad, a lo que le denominamos mayor fuerza de voz. A esta sílaba que se pronuncia con mayor fuerza de voz, la denominamos tónica. Y existen otras que se pronuncian con una menor intensidad, átonas. En una palabra encontraremos una o más sílabas átonas, pero solamente una tónica. De acuerdo donde esté ubicada esta sílaba tónica, las palabras recibirán un nombre. Edith, buenas tardes. ¿Quieres decirnos algo? ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, como estaba señalando, en el caso de esta palabra, amistad, tat es la sílaba tónica. Y por lo tanto, por la ubicación de esta, se trata de una palabra de tipo aguda. Les había hecho algunas preguntas al inicio de la clase. La primera pregunta es, ¿todas las palabras tienen acento?
Recuerden que su participación es muy importante y que pueden realizarla a través del chat o pueden activar el micrófono. Las palabras agudas. En general, ¿todas las palabras tienen acento? A través del chat me dicen que sí. Sí, profesora, todas las palabras tienen acento, pero no todas tienen tilde. Correcto. Entonces, ¿qué es acento y qué es tilde? Pues la tilde es la manera gráfica de representar dónde va la mayor fuerza de voz y el acento dónde va la entonación de la palabra. Lo que has dicho es cierto. El acento es la mayor fuerza de voz con la que pronunciamos una sílaba en la palabra. Y la tilde es esa raya o signo gráfico que indica que en esa sílaba se encuentra la mayor fuerza de voz. Y otra pregunta, ¿por qué es importante la acentuación gráfica? ¿Por qué será importante colocar la tilde? Creo yo que para tener una correcta pronunciación de las palabras. A ver, justamente nos decían que era para poder tener una correcta pronunciación de la palabra. A través del chat me dicen que es para darle sentido a las palabras. También recordemos que existen palabras que pueden ser homofónicas, es decir, que pueden tener un sonido muy similar y solamente variar en la entonación, en el lugar donde colocamos el acento. Entonces, para poder diferenciar y saber de qué tipo de palabra se trata, también es importante colocar la tilde. A ver, aquí también nos dicen para tener un orden en las palabras, también para poder diferenciarlas. Sí, efectivamente, para poder diferenciar una de otra, porque recuerden que, por ejemplo, esta no lleva tilde, está sí lleva tilde y viene del verbo estar, ¿no? ¿Dónde está? Está en casa de su abuela. Entonces, cuando hace referencia al verbo, lleva tilde. ¿De quién es esta camisa? En ese caso, no lleva tilde. Claro, pérdida y perdida. Entonces, como ustedes señalan, es importante ubicar o realizar una adecuada acentuación gráfica para poder diferenciar una palabra de otra. Además, recuerden que cuando nosotros redactamos, la manera en que escribimos y el hecho de respetar la acentuación es nuestra carta de presentación. Creo que ninguno presentaría un informe a su jefe con errores ortográficos. Algo que también es muy cierto es el hecho de que podemos entender mejor el significado de la palabra cuando analizamos la situación comunicativa o el contexto en el que aparece. Entonces, en esos casos, nosotros podemos saber si debemos tildar o no de acuerdo a las demás palabras que la acompañan. ¿No? También aquí también nos daban otro ejemplo. Envió, que no es lo mismo que envió.
Entonces, cuando hablamos de los acentos, tenemos que tener en cuenta que estos pueden ser prosódicos, ortográficos o diacríticos. Prosódico es solo cuando se trata de pronunciación. Por ejemplo, medios, llana, modo, novela. Ahí cada palabra tiene un acento, tiene una sílaba tónica que se pronuncia con mayor intensidad. En cambio, el acento ortográfico es lo que conocemos como tilde. Y aquí se pronuncia y se escribe. Camión, canción, esdrújula, González, son algunas palabras que llevan tilde. En el caso de las palabras o el acento diacrítico, son dos palabras que se escriben exactamente igual, pero que requieren de una tilde para diferenciar la función que cumple. Por ejemplo, ¿no? Y a estas las llamamos homófonas. Por ejemplo, el pronombre él. Él, como pronombre, lleva tilde. Cuando se trata del artículo, él no lleva tilde. ¿Cómo reconozco si se trata del pronombre o si se trata del artículo? ¿Cómo puedo reconocer? ¿Por la tilde? ¿Ya? Y cuando quiero saber si debo o no debo tildar, ¿qué debo observar para poder determinar si estoy hablando del pronombre o del artículo? El contexto. La palabra después del él. Aquí hay dos cosas, el contexto y la palabra que va después de él. Después. Por ejemplo, él es un gran ingeniero. El contador vino ayer. ¿Cuál se tilda? ¿El primero o el segundo ejemplo? El primero. El primero. Claro. El primero, profesora. Él está haciendo referencia a una persona determinada, que puede ser Manuel, Eduardo, Roberto. En lugar de colocar su nombre, estoy colocando un pronombre, él. En el segundo caso, si nosotros observamos la palabra que continúa, que fue lo que nos dieron como respuesta, me doy cuenta que se trata de un sustantivo. El contador. Entonces, como acompaña a un sustantivo, se trata de un artículo. Igual, en el caso del pronombre se, no se tilda, pero en el caso del verbo se lleva tilde. Sé que luego cumplirá con su tarea. Viene del verbo saber, lleva tilde. En el caso de la nota musical sí, no lleva tilde, pero cuando es una respuesta afirmativa, lleva tilde. La próxima clase veremos lo relacionado al acento diacrítico. Hoy vamos a hablar básicamente de las reglas de acentuación gráfica. Como hemos visto en las diapositivas anteriores, sabemos que la tilde se coloca sobre una vocal para identificar que la sílaba es tónica. Y podemos encontrar 4 tipos de palabras de acuerdo a su acentuación o de acuerdo a su acentuación gráfica. Palabras agudas, palabras llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Recordemos lo que ya anteriormente ustedes han estudiado. ¿Dónde lleva la acentuación o la tilde las palabras agudas? En la última sílaba. Correcto. Lleva la tilde o acentuación
en la última sílaba. En el caso de las palabras llanas, también conocidas como graves, ¿dónde va la acentuación? En la penúltima sílaba. Las esdrújulas. La tras penúltima. ¿No? También denominamos como antepenúltima sílaba. Y en el caso de las sobresdrújulas, lleva en la antes de la antepenúltima sílaba. Entonces, son poco comunes y mayormente se tratan de palabras que son compuestas. En el caso de, como muy bien habían señalado, las palabras agudas, si bien llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, solamente se van a tildar cuando terminen en vocal o en consonantes N o S. Podemos observar comité, revisó, además, son algunos ejemplos de palabras agudas. ¿Existen excepciones? Sí, cuando terminan en S, pero antes de la S está alguna consonante. Cuando hay alguna cosa en la última sílaba, tenemos que finalizar en dos consonantes, a pesar de que termine en S, estas no se tildan, como robots, tic-tacs, zigzags, confort. Son palabras que son agudas, pero no llevan tilde. ¿Qué otras palabras agudas no llevan tilde? Cuando una palabra aguda no lleva tilde. Creo que no llevan tilde cuando terminan en ar, er. Correcto, no llevan tilde cuando las palabras terminan en R, ¿no? Er, ar. ¿En qué otros casos no llevan tilde? Llevará tilde. A ver. ¿En qué otros casos? ¿Solamente cuando termina en R? No llevan tilde cuando no terminan en ni N ni S. En ese sí llevan tilde. Cuando no terminan, no llevan tilde cuando terminan en cualquier otra consonante. Si terminan en Sí, en D. sí, eso dije, profesora. Cuando Sí, no terminan en N o S. correcto. Cuando no terminan en esas consonantes, tenemos que las palabras no llevan tilde. Muy bien. Ahora, pasemos a la siguiente. Palabras graves. Sabemos que la mayor fuerza de voz se ubica en la penúltima sílaba y llevan acento gráfico siempre y cuando terminen en cualquier consonante que no sea N o S o en vocal. Entonces, aquí podemos observar que se da lo contrario a la regla anterior.
Por ejemplo, tenemos tóner, tórax, ágil. Existen excepciones. Cuando la palabra llana termina en más de una consonante. Cuando en la última sílaba encontramos que termina en S, pero va acompañada esta letra S por alguna otra consonante, sí lleva tilde, como en el caso de bíceps, forces y cómics. Entonces, no sé, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Todo claro, profesora. Todo claro, ok. No, claro, Por- Y en el caso de las palabras esdrújulas y sobresdrújulas, vamos a encontrar que llevan tilde en todos los casos. Indígena, teléfono, súbito, gánatela, teléfono, son palabras que son de este tipo, del tipo esdrújulas y sobresdrújulas. No existe ninguna excepción. Tenemos el primer ejercicio. Vamos a subrayar la sílaba tónica, vamos a reconocer qué tipo de palabra es y vamos a colocar la tilde en las palabras que deban llevarla. Para la primera palabra, ¿dónde ubicamos la sílaba tónica? En la. En la. La. Correcto. La. ¿Qué tipo de palabra es? Esdrújula. Es una palabra correcto. Esdrújula. En el caso de, ¿se coloca o no se coloca tilde? Sí. No, no se coloca. No, no se coloca. No. No se coloca. La segunda no se coloca. Se coloca, profe. Ya, en la segunda no. En la primera me dicen que sí se coloca y es una palabra esdrújula. Recordemos que todas las palabras esdrújulas llevan tilde. En la segunda palabra no lleva tilde. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. Es una palabra grave. ¿Y por qué no se tilda? Porque lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y termina en N. Correcto, porque termina en N. Y por regla general no se tilda. En la tercera palabra, ¿lleva o no lleva tilde? Sí. Sí. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. ¿Por qué lleva tilde? Porque no termina en N o S. Correcto. Al terminar en cualquier consonante, lleva tilde. En el caso de quizás, ¿lleva tilde? Sí. 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 ¿Qué tipo de palabra es? Aguda. 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 Muy bien. Entonces, es aguda terminada en S, por lo tanto, lleva tilde. La palabra examen, ¿lleva tilde? No. No. Si estuviera en plural, ¿llevaría tilde? Sí. 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 ¿Qué tipo de palabra sería si Es estuviera en plural? esdrújula. 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 Sería una palabra esdrújula. Por lo tanto, sí llevaría tilde. Pero en el caso de singular, no lleva tilde al tratarse de una palabra de tipo grave terminada en N. Longevo, ¿lleva o no lleva tilde? No lleva. No lleva. ¿Por qué no lleva?
porque se trata de una palabra que es grave y termina en vocal. Tenemos la palabra antigás. ¿Lleva o no lleva tilde? No lleva. No, mis. No. No lleva. No, mis no llega. ¿Están seguros que no lleva? ¿Dónde va la mayor fuerza de voz? En la En gas. última. En gas. Entonces, y Sí termina lleva. es Ah, En sí esa. lleva. no si lleva tilde, ¿no? Entonces estamos viendo la última palabra, la palabra 8. ¿Lleva o no lleva tilde? No No. lleva. Sí. No lleva. No lleva, no lleva. Lleva. No lleva. ¿Por No qué no lleva. lleva? Es, Porque es no una termina en N monosílaba. o S. Ya, porque no termina en N o S, pero hay algo más. Es una sola sílaba. Es una palabra monosílaba. Entonces, al ser una palabra de tipo monosílabo, no lleva. Y aquí tenemos desarrollada, ubicadas las sílabas y el tipo de palabra que es. Ya hemos visto, hemos revisado las reglas, hemos aplicado y hemos determinado cuáles llevan tilde, cuáles no, solamente tienen acento y qué tipo de palabra es. Aquí vamos a encontrar oraciones y entre estas oraciones van a haber algunos errores. Tenemos que identificar cuáles son estos errores y si llevan tilde, cuál es la regla de acentuación. En la primera oración, ¿qué palabras tienen errores ortográficos por ausencia de tilde? Gastronómico. Ya, Gastronómico. Consume. consomé. Consome. Ahora, Gastronómica. ¿qué tipo de palabra es consomé? Consumo. Aguda. Aguda, correcto. En el caso de gastronómica, ¿qué tipo de palabra es? esdrújula. 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 Correcto. Entonces tenemos que estas dos palabras llevan tilde. En la segunda oración, Fantasía. 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 Paranoica. Paranoica. Rebelión. 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 Robot no lleva algunas tilde. palabras no se deberían Robot llevar lleva tilde. tilde. No lleva tilde robot. No lleva tilde robot. No Robot lleva, no lleva tilde. no lleva. Solo fantasía y paranoica. Y robots quitar Rebelión también lleva tilde. Rebelión también. rebelión. Rebelión. ¿Qué tipo de palabra es fantasía? Aguda, creo. Aguda. No es grave. Grave. Sí, es una palabra grave. Y entonces, si es grave, ¿por qué lleva tilde? ¿Por qué paranoica lleva tilde si son palabras graves y están terminando en vocal? Porque termina en NS o vocal. Porque dos vocales cerradas están juntas. ¿Son cerradas las dos vocales? No, la I es cerrada y la A es abierta. Abierta. No, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Alguien sabe cuál es el motivo por el cual, siendo graves y terminando en vocal, estas palabras se tildan? Por el hiato. Exacto, porque tenemos ahí un hiato acentual. Porque la mayor fuerza de voz recae sobre la vocal cerrada, la cual debería pronunciarse de manera débil, y al llevar tilde y estar al lado de una vocal abierta, inmediatamente se pronuncian en dos sílabas diferentes. Entonces, por hiato acentual tenemos una excepción. Entonces, tildaremos algunas palabras graves cuando exista hiato acentual. En la tercera, ¿cuáles llevan tilde? ¿Y cuáles? Mecánico. Corazón. Corazón. Ya me están diciendo mecánico y corazón. ¿Habrá otro error en esa oración? ¿Cómo no lleva tilde? ¿En qué situaciones cómo lleva tilde? En pregunta. Pregunta. Solamente En en preguntas. preguntas. Cuando se trata de una pregunta, lleva tilde. En otras situaciones no lleva tilde. Por lo tanto, ahí hay un error. Me señalaban corazón y mecánico. Corazón, ¿qué tipo de palabra es? Aguda. Aguda. Y mecánico. Aguda, profesor. Mecánico es esdrújula. Esdrújula. Correcto. Se trata de una Esdrújula. esdrújula. La carroza del virrey venía escoltada por un numeroso séquito que la precedía. ¿Qué palabras deben llevar tilde? Numeroso, séquito y presidía. Me parece que es séquito. Ya. Séquito nada más debe llevar tilde. Precedía. Venía. Precedía. Numeroso. Venía. Venía. En precedía también sería por el hiato, profesora. Sí, exacto. Venía y precedía llevan hiato acentual. Son palabras graves con hiato acentual. En el caso de séquito, ¿qué tipo de palabra es? Esdrújula. Esdrújula. Ahora, había una pregunta. Numeroso. ¿Lleva tilde? No. 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 ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En número. Oro. No. En la penúltima sílaba. Correcto. Si está en la penúltima sílaba, se trata de una palabra grave o llano. No se puede aplicar a tilde en esa palabra porque no hay un hiato acentual, porque solamente cada sílaba que compone esa palabra está conformada por una consonante y una vocal. Por eso no lleva tilde. En la quinta oración. Fácil. Fácil. Ebrias no llevan tilde. Claro. Ebrias no llevan. ¿Cómo se pronuncia esta palabra si llevara tilde? Ebrias. Ebrías. Y no decimos ebrías, sino Ebrias. ahí no existe, no debe existir una tilde. En ese caso, la mayor fuerza de voz está en la E. En la sexta oración, ¿qué palabras deberían llevar tilde? Árbol. Árbol. Géneros. Entonces, sin fin lleva tilde. Creo que sí. Sí, porque se trata de una palabra de tipo aguda.
¿no? Entonces, lleva tilde, termina en N. Como ustedes muy bien han señalado, árbol lleva tilde. Termina en una consonante que es diferente a N o S. En el caso de había, lleva tilde, es una palabra grave, pero existe hiato acentuado. Sin fin también lleva tilde. Álbumes, ¿qué tipo de palabra es? Esdrújula. Esdrújula. Ya, es una palabra de tipo esdrújulas y todas las palabras esdrújulas se tildan. Lo mismo que géneros, también es una palabra esdrújula. ¿Qué significa disímiles? ¿Similares o Que es diferente. diferentes? A ver, por aquí. Diferentes. Aunque no se parece. Que no se parece, que son distintos. ¿No? Entonces, tenemos la séptima oración. En el caso de la séptima oración, Poseía. Sí lleva. Récord también. ya, Y bíceps. Bíceps. No, bíceps no lleva. Bíceps No lleva. a ver, Es grave. Y es termina una en S. palabra grave y sí lleva, correcto, Sí lleva. porque termina en PS. Entonces, recordemos que en el caso de las palabras graves, cuando termina en S, pero esta consonante va acompañada de otra, sí lleva tilde. Entonces, en el caso de récord, también, porque es una palabra grave o llana terminada en RD. Poseía. ¿Qué tipo de palabra es? Aguda. Aguda. A Grave. ver, No es grave. es grave. grave. Es grave. Es grave. Recuerden, ¿dónde lleva la tilde? ¿En cuál de las tres vocales? Y en la I. Ahí. La I. Por lo tanto, se separa en sílabas diferentes. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profesora, ¿usted cree que nos podría explicar un poco más sobre el hiato? Ya. Lo que pasa es que existen algunas, como ustedes saben, primero vamos a partir de lo que es un hiato. Un hiato es la separación que se realiza de vocales en sílabas diferentes. ¿Por qué se da mayormente el hiato acentual? Porque la mayor fuerza de voz recae sobre la vocal denominada, entre comillas, débil. Sabemos que las vocales tienen dos grandes grupos, las vocales abiertas, vocales cerradas. A las vocales abiertas se les denomina fuertes y a las vocales cerradas se les denomina débiles. ¿Por qué se dice y cuáles son las vocales abiertas? Las abiertas son A, E, O. la A, E, O y las cerradas la I, U. I, U. Sabemos, si ustedes se han podido percatar, abiertas es por la forma en que las pronunciamos. A, E, O. Cerradas porque la boca, los labios van casi juntos. I, U. Entonces, ahora, al estar cerrada la boca al momento de pronunciarlas, el sonido es más débil, sale con menos fuerza.
Pero existen palabras en las que la fuerza de voz, la sílaba tónica, recae sobre estas vocales que usualmente se pronuncian de manera débil. Y por lo tanto, se les denomina o se aplica la separación en sílabas diferentes. Po, se, y, a. Entonces, como se pueden dar cuenta, ese es el motivo por el cual tenemos también otras palabras donde también existe esta separación debido a que la tilde va sobre la vocal cerrada. A, bi, a. B, I, a. B, ni, a. Entonces, en el caso de que la mayor fuerza de voz recae en la vocal cerrada, se separa automáticamente en sílabas distintas. A eso es lo que le denominamos hiato acentual. Aquí tenemos las palabras resaltadas. Podemos observar cuáles llevaban tilde, ¿no? Lo que hemos hecho, el ejercicio que hemos realizado juntos. Aquí tenemos otro material que debemos corregir. Como observo que estamos participando casi siempre las mismas personas, voy a enviarles a través del chat esta diapositiva y vamos a tomarnos 5 minutos para realizar las correcciones. Vamos a dar 5 minutos para que realicen las correcciones y lo reenvíen. Y luego analizaremos cada uno de los párrafos. En estos 5 minutos que tienen, espero recibir muchas respuestas, porque son con los dedos, contados con los dedos, son los que están participando. Y recuerden que al tratarse de una metodología activa, su participación es sumamente importante y sobre todo que es calificada. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente, que la participación es calificada clase por clase y que se promedia con la evaluación que van a dar, con la evaluación continua. Profesora, ¿eso se lo enviamos por el chat? Sí, para que lo estoy enviando aquí. ¿Por chat privado o general? General. Ok. Sí, estoy considerando tu participación, Paula, no te preocupes. Justamente tengo registrado, por eso es que quizás hay momentos en el que me quedo callada, porque conforme me van respondiendo, yo voy colocando puntos y eso es lo que también me está haciendo visualizar que casi siempre son las mismas personas. Recuerden que existen estos dos medios para poder participar. Claro, si es que lo puedes hacer desde el blog, por lo que estás haciendo usando tu celular, no hay problema. Claro, todo el que lo tenga que hacer a través de otro medio, simplemente me lo envía, no hay problema. Sí, Lucero, también justamente tengo registrado varios puntos
de tu participación. Has estado activando el micro. Claro, José, también te tengo aquí registrado. Profesora, Sí, escucho. ¿por dónde se lo envío? A ver, ¿estás realizándolo a través del chat? ¿Dónde estás realizando la corrección? Ah, por el chat. Ujú. Ah, ya. Y ahí se lo envío, profesora. Profesor, ya le mandé por el chat. Sí, estoy recibiendo algunos de los trabajos. Ya varios han enviado. Miss, yo no lo estoy como que subrayando, poniendo color, solamente lo estoy corrigiendo. Igual normal se lo puedo enviar. Claro. Sí, no hay problema.
Entonces observo mayor participación. Me alegra de que estén realizando el ejercicio y vamos a ir disipando o observando las correcciones. Hemos visto, por ejemplo, que en el texto la palabra crecimiento está con tilde. Esa palabra no lleva tilde. En el caso de proyección, sí lleva tilde. Es una palabra aguda terminada en N. Aún no lleva tilde. ¿Por qué no lleva tilde aún? He visto que algunos le han colocado aún tilde, pero no debe llevar. ¿En qué casos aún se tilda? ¿Alguien puede decir en qué casos la palabra aún se tilda? Cuando es palabra tónica, profesora. Me parece que es cuando equivale a todavía. Correcto. Cuando puedo sustituirla por todavía, sí lleva tilde. Cuando no tiene sentido la oración, si reemplazo esa palabra por todavía, entonces no lleva tilde. Tenemos lo siguiente. Vamos a ver si se puede reemplazar por todavía. Para 2012 se redujo la cifra de proyección de crecimiento a 5,5%. Y todavía así sería el mayor de Sudamérica. Y uno de los más altos entre las economías medianas y grandes del mundo. Hemos visto que cuando reemplazamos por todavía no tiene sentido la oración. ¿Por qué palabras podría reemplazar aún así? Sin embargo, Sin en vez de embargo, poner... claro, ¿Es podría... así? No, sin embargo, nos permite, incluso también nos permite reemplazar ese aún así. Por lo tanto, no lleva tilde aún. Así sí lleva tilde. Sería, ¿qué tipo de palabra es? Aguda. Grave. Es grave, contiene un hiato acentual. Recuerden, sería. Bueno, Sudamérica lleva tilde. Más. ¿En qué casos no se tilda la palabra más? Creo que no se tilda cuando se trata de cantidad. No. Cuando se trata de cantidad, se tilda. Se tilda. Cuando no se trata de cantidad, no se tilda. Cuando no se trata de cantidad y lo puedo reemplazar por pero, no se tilda. Ahí está, eso iba. Sí. Cuando no se puede reemplazar por pero, no lleva tilde. Cuando no se puede reemplazar por pero y hace referencia a cantidad,
se tilda. Cuando la reemplazo por pero, no se tilda. Sí, también podemos, dado que el mayor, dado que, veamos, y dado que sería el mayor de Sudamérica. Quizás podemos usar otro conector que permita que se cohesione mejor la idea. En el caso de economías, ¿Es un yato? es yato acentual, es una palabra grave. En la segunda parte dice, las estimaciones, estaba con tilde, no debe llevar tilde, de crecimiento para el 2013 se mantienen en 6,3%, lo que está en línea con el ritmo de avance de proyectos de inversión, ¿no? Está porque se tilda. ¿Por qué tildamos la palabra está? Verbo estar. Por el verbo, porque viene del verbo estar. Correcto, porque viene del verbo estar. Inversión, ¿qué tipo de palabra es? Aguda. Aguda. Es una palabra aguda terminada en N. ¿Cómo, a ver, quién realiza la separación silábica de esta palabra? Es inversión. Inversión. Correcto. Ellos nos preparará para afrontar con éxito el actual escenario internacional. Miss, ¿Sí? ¿Te escucho? una pregunta. En la palabra preparará, ¿por qué no lleva a tilde? Bueno, lo que yo sabía era que cuando se trataba de para un futuro, como preparará o estaré, como por ejemplo llevaba acento. Por eso lo puse yo en mi caso. Yo también. Cuando viene del verbo preparar, de elaborar algo, sí lleva tilde. En este caso, esta palabra nos habla de tener las pautas, tener algo que nos permita afrontar una situación. Entonces, por eso es que no lleva tilde. Él preparará un pastel. Ah, está hablando de elaborar. Se preparará. El contexto también es necesario. Claro. Recuerden que nosotros hablamos de lo importante de analizar el contexto para saber qué tipo de palabra es, para saber qué función está cumpliendo. Entonces, por eso es que en este caso no lleva. Cuando se trata de preparar, de elaborar algo, sí. ¿No? Elaborará algo. Ah, ya. Entonces, aquí tendrá en cuenta ciertas cosas para afrontar. ¿No? En el caso de, no sé si es que se entendió el motivo por el cual no lleva tilde. Sí, Miss. Entonces, aquí tenemos la palabra éxito. ¿Qué tipo de palabra es? Esdrújula. Esdrújula. Es esdrújula, correcto. En la diapositiva, sistema estaba acentuado y no lleva tilde. ¿Por qué? ¿Qué tipo de palabra es? Grave. Es una palabra grave. No hay hiato, por lo tanto, no lleva tilde. Continuamente, tampoco. Máquinas. ¿Qué tipo de palabra es? Esdrújula. 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 No, aquí que viene del verbo permitir,
¿no? Esto permitirá la interconexión que lleva tilde de las mismas centrales informáticas de MINCETUR, ¿no? Entonces aquí observamos que informática se lleva conexión, fiscalización, cálculo. En el caso de máquinas, informáticas, cálculo, ¿qué tipo de palabras son? Esdrújulas. Se trata de palabras esdrújulas. Y las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. En el caso de interconexión, fiscalización, ¿qué tipo de palabras son? Grave. Agudas. Agudas. Palabras Agudas. Sí, Agudas. son palabras Agudas. que terminan en N y por lo tanto llevan tilde. Hemos visto lo siguiente. Hemos visto que las palabras, de acuerdo a la ubicación de su acento, reciben un nombre determinado. Cuando el acento se ubica en la última sílaba, sabemos que estamos frente a palabras agudas, también conocidas como oxítonas. Algunas veces se tildan, otras veces no. Se tildan cuando terminan en vocal y consonantes N y O, S. En el caso de terminar en una consonante distinta a estas, no lleva tilde. Mamut. En el caso de país, colibrí, corazón, llevan tilde. Las palabras graves o llanas son las que ubican el acento en la penúltima sílaba. Tenemos que solamente se acentúan cuando terminan en una consonante que sea distinta a la N o a la S. No deben llevar tilde cuando terminan en vocal, salvo que estemos frente a un hiato acentual. Tenemos, por ejemplo, tórax, lápiz, coima, teclado, que son algunos ejemplos de palabras de tipo grave o llana. Sabemos también que las palabras esdrújulas llevan tilde en el caso de que esta fuerza de voz se ubique en la antepenúltima sílaba. Tenemos brújula, dámelo, físico, préstamo. Las palabras sobre esdrújulas llevan el acento cuando la sílaba tónica se ubica antes de la antepenúltima sílaba. Son palabras de poco uso y mayormente llevan tilde cuando la palabra de origen así o sea, cuando la palabra de origen lo lleva. Fácil recordar, por ejemplo, sabemos que presta lleva tilde, préstaselo, por lo tanto mantiene la tilde. Díganselo, cómpratelo, cámbiasela, son algunas palabras sobre esdrújulas. Nos vamos a quedar con este cuadro por un momento y van a redactar o van a escribir 10 palabras agudas que no lleven tilde y 10 palabras graves o llanas que tampoco lleven tilde. Entonces, lo vamos a hacer y lo vamos a enviar a través del chat. Entonces, vamos a tener solamente para esto 5 minutos. 10 palabras agudas sin tilde, 10 palabras graves sin tilde.
¿Podrían redactar 10 palabras? Sí, bueno, lo que les estaba diciendo es que lo que van a hacer a través del chat es escribir 10 palabras agudas que no lleven tilde y 10 palabras graves que no lleven tilde. Les iba a hacer una pregunta. ¿Podrán redactar 10 palabras esdrújulas sin tilde? No, profesora. No, porque todos llevan tildes. Porque todas llevan tilde. Exacto. No podrían escribir palabras esdrújulas sin tilde porque todas llevan tilde. Muy bien, entonces estrellita para todos los que han respondido. Profesora, una consulta. Aparte de las agudas sin tilde, ¿cuál más era? También teníamos que escribir 10 graves sin tilde. A ver, me han dicho que ya terminaron. No lo visualizo todavía en el chat. Me envía, ya, ahora sí ya lo puedo visualizar. Dolor, jugar, capital, bailar, edad, ganar, humedad, actor, bajar, ciudad. Correcto. Como podemos observar, estas palabras terminan en consonantes como R, como L, D, por lo tanto no llevan tilde. Escolar, por ejemplo, acá tengo otro, escolar, mandar, manipular, acomodar, musical, mundial, natural, esencial, generosidad y genial. Son palabras agudas que no llevan tilde porque terminan en consonantes como la L, la D y la R. Tenemos dudar, empezar, acusar, adoptar, enfocar, bailar, brillar, girar, dejar, jugar, que también, como podemos ver en los casos anteriores, terminan en consonantes distintas a la N o a la S, ¿no? Estamos observando que están terminando en otras palabras, en otras consonantes. Latir, cantar. Aquí, por ejemplo, me están compartiendo sin tilde palabras graves. Come, como, compra, absoluto, abrigo, abuela, abanico, mochila. Podemos darnos cuenta de que estas palabras graves están en su mayoría terminadas en vocal, por lo tanto no llevan tilde.
¿no? Igual, aquí en los ejemplos me ponen taza, pantalla, lapicero, vaso, parlante, clase, cinta, polo, botella, equipo. No llevan tilde porque están terminando en vocal. Come, como, compra, absoluto, abrigo, abuela, abanico. Son palabras sin tildes que terminan en vocal, lo mismo que hola, ojos, que te está terminando en S y por lo tanto no se tilda. Acá también tenemos palabras agudas, dudar, vivir, amar, ganar, golear, abrazar, saltar, salir, soldar, entrar. Son palabras de tipo agudas que están terminando en la consonante R. Como llegan varios trabajos, empiezo a leer y se van algunas de las palabras, pero todo voy a calificarlo, chicos. No se preocupen si es que no he leído su trabajo, es porque inmediatamente llegó algún otro ejercicio y eso ha hecho de que suba rápido sin que pueda yo leerlo. Acá, por ejemplo, en las palabras graves sin tilde, estudia, balanza, escribe, estrella, rama, recibe. Tengo disco, pintura, elefante, alfombra, plancha, ropa, jirafa, taza, teclado y jueves. Podemos observar que en la gran mayoría de los ejemplos son palabras que terminan en vocal o en la consonante S. Entonces, vamos a... Quería compartir con ustedes y justamente por eso les di un tiempo para que presenten, porque quería compartir con ustedes un video antes del cierre de la clase del día de hoy. Me confirman si es que se visualiza y se escucha. Sí se ve. Sí se ve. Ya, ok. Entonces vamos a activar el video. Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy aprenderemos a tildar las palabras en español. Para ello, primero es importante que conozcas la diferencia entre la acentuación y la tildación. Muchos hablantes confunden sus definiciones y sus usos. Si no lo tienes claro, aquí te lo explicamos. La acentuación es la intensidad o fuerza de voz con la que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra, sílaba tónica. Amabilidad, computadora, legalmente, atentamente. La tildación o tilde, como también se le conoce, es la rayita oblicua que se coloca sobre una vocal. Indica que la sílaba de la que forma parte lleva la mayor fuerza de voz. Publicó, publico, público, públicamente. Clasificación de las palabras por la ubicación de su acento. Agudas. Llevan el acento en la última sílaba tónica. Practicó. Graves o llanas. Llevan el acento en la penúltima sílaba tónica. Practica. Esdrújulas. Llevan el acento en la antepenúltima sílaba tónica. Práctico. Sobre esdrújulas. Llevan el acento en la anterior a la antepenúltima sílaba tónica. Prácticamente.
Como podemos observar, las palabras en español se clasifican según la ubicación de su acento, en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Justamente quería que visualicemos este video por lo siguiente. Pueden darse cuenta, pueden observar que existen palabras que se escriben o tienen las mismas letras, pero que varía su significado de acuerdo a la ubicación del acento. En el caso del primer ejemplo, donde es aguda la palabra, ¿qué significa? Práctico. Es tiempo pasado. Acción. Es Acción pasada. que realizó una práctica, ¿no? Entonces, sabemos que está en tiempo pasado. En el caso de la palabra grave o llana, que se escribe exactamente igual, ¿qué significa? Presente. En el presente. Y en la palabra esdrújula, Es como práctico, de sencillo, fácil de elaborar. claro. Como una cualidad. Es la cualidad de algo sencillo. ¿Cómo yo podría reconocer a qué me estoy refiriendo y si debo colocarle la tilde o no? Y si debo colocar la tilde, ¿cómo diferencio si es aguda o si es esdrújula? Depende del contexto. Por el contexto de entonación. Sí. Yo tengo que revisar la oración para determinar el contexto en el que aparece la palabra. Quería hacer una pausa justamente por eso. Ahora sí, continuemos. Regla general de utilización. Mis juegos de mesa favoritos son el dominó y el ajedrez. Deberás esforzarte más para aprobar el examen. Después de levantarme, desayuné y partí hacia el colegio. Mañana asistiré al odontólogo por una limpieza dental. Esta clase de palabras se les suele llamar agudas. Llevan tilde cuando terminan en consonante MS o vocal. Agudas sin tilde. Ciudad. Amistad. Escribir. Agudas con tilde. Colibrí. Calcetín. Microbús. Observamos. Aquella decisión era muy difícil de tomar. Les obsequiaron un lindo regalo a los recién. Necesito azúcar para preparar un delicioso postre. El examen estuvo fácil para los que estudiaron y complicado para los que no. Esta clase de palabras se les llama graves o llanas. Llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante distinta de MS o vocal. Graves o llanas sin tilde. Cocinero. Elefante. Zapatillas. Graves con tilde. Hábil. Cóndor. Fértil. Observamos. La célebre fiesta fue todo un éxito. Hemos seleccionado imágenes para el trabajo práctico. La realidad virtual ayuda tecnológicamente a nuevas experiencias. Presentó teorías débilmente probadas. Aquí tenemos a las esdrújulas y sobreesdrújulas. Llevan siempre tilde sin excepción. Esdrújulas. Bro, co, li, be, lu, la, se, ra, mi, ca. Sobreesdrújulas. Di, bu,
Dejárselo. Comprámelo. Véndelo. Si te gustó el video, dale me gusta. ¿Qué opinan acerca del video? ¿Qué les pareció? Muy didáctico. Bastante didáctico, ¿no? Y mucha de la información que hemos visto en el video lo hemos trabajado de manera práctica en la clase. Hemos visto lo importante que es identificar, en primer lugar, dónde lleva la sílaba tónica a una palabra. Hemos visto que también es importante saber en qué situaciones o en qué casos se tilda y conocer algunas excepciones. Entonces, vamos. El día de hoy hemos visto acerca de la sílaba tónica, hemos diferenciado lo que es el acento de la tilde. Nos hemos dado cuenta que es necesario identificar las sílabas tónicas para poder aplicar las reglas de tildación. De acuerdo a su ubicación, hemos visto los tipos de palabras. También sabemos en qué situaciones o en qué casos se tildan. Hemos visto que existen palabras graves que escapan a la regla general. La regla general dice que no se tildan las palabras acabadas en vocal o en consonantes N o S. Sin embargo, durante la clase hemos observado que existen palabras que tienen hiato acentual. Y en el caso de un hiato acentual, la palabra se tilda a pesar de tratarse de una palabra grave o llana. No sé si es que tienen alguna pregunta en relación a lo que hemos visto. Todo claro. Sí, todo claro. No tienen ninguna pregunta. Todo claro, profesora. Sí, Miss, ahí todo. Todo claro, profesora. Todo claro, profe. profesora. Entonces, yo Todo voy a... claro, más Todo aún claro, con el profe, video. doctora. Ay, qué bueno que el video haya servido para redondear estas ideas que podían no haber estado tan claras. Chicos, ¿por qué es importante tener una buena ortografía? ¿Por qué será importante tener una buena ortografía? Para poder expresar tus ideas correctamente. Efectivamente, podemos expresar nuestras ideas de manera efectiva. ¿Por qué más? ¿Solamente porque podemos expresarnos de manera efectiva? Ya, me están pidiendo que les pase el link del video. Lo voy a hacer apenas termine la clase, les voy a pasar. Sí, porque me parece bastante interesante y si quieren volverlo a ver, sé que les va a ayudar. Ya, me decían que para poder tener una comunicación efectiva. Claro, si nosotros no colocamos una tilde, nos hemos podido dar cuenta que cambia el sentido de la oración. Que existen palabras al ser homofónicas, o sea, tener la misma pronunciación y solo diferenciarse por la tilde o la acentuación, entonces puede comprenderse un mensaje totalmente distinto. Recuerden también que la ortografía es su carta de presentación. ¿Y cómo pueden mejorar su ortografía? ¿Qué pueden hacer para mejorarla?
Leer. Leer bastante. Leer bastante. Sí, lo que señalan es cierto. Una de las primeras o cosas más importantes que pueden ayudarnos a mejorar nuestra ortografía es la lectura. Si nosotros leemos, vamos reconociendo en distintos contextos las palabras. Vamos enriqueciendo nuestro vocabulario, que es muy importante. Además de que nos permite enriquecer, mejorar nuestra ortografía, nos permite ampliar también el panorama que tenemos acerca de diversas situaciones, de diversas realidades. Solamente a través de la lectura mejoraremos nuestra ortografía. Practicando bien la escritura. Escribiendo, practicando, haciendo ejercicios para reconocer la ubicación de las sílabas tónicas. ¿Recuerdan ustedes que al inicio fue un poco más complicado el identificar las sílabas tónicas? Y después, conforme fue avanzando la clase, se les hizo más sencillo. No, inclusive ya fue más rápido la identificación de los hiatos acentuales y ya sabían de qué se trataba. Creo que alguien quería comentar algo. ¿Ustedes han escuchado la frase que dice la práctica hace al maestro? Sí. Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Y saben qué? Espero que de este grupo muchos sean tromes, maestros en el uso de las palabras. Entonces, para eso tenemos que ponernos a practicar. Bueno, como todo estaba claro y no hay ninguna pregunta, entonces vamos a ir cerrando nuestra clase de esta semana, recomendándoles que lean mucho, que practiquen y que busquen cada día conocer siquiera 3 palabras diferentes. Imagínense, si todos los días aprendiéramos 3 palabras y empezáramos a usarlo en nuestras conversaciones, ¿cuántas palabras podríamos ganar de aquí hasta finalizar el ciclo? Que tengan una bonita semana, cuídense mucho y nos estamos reencontrando el próximo miércoles. Buenas noches, Gracias profesora. por la clase, profesora. Gracias, Buenas profesora. noches, Miss, profesora. Buenas noches.